Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más. Muy buenas tardes, queridos hermanos. 15 de julio del año 2026 y este año va corriendo, hermano, con mucha celeridad. Estamos ahora, este día, desde San José de Costa Rica para el mundo, a través de Radio Costa Rica 930 AM, con voz de restauración para las naciones. Bienvenido, mi hermano Ramón. Le damos gracias al Señor, sí, por estar nuevamente aquí en el programa. Palabra dura, voz de restauración. Así que esperemos que hoy este consejo sea de mucha bendición para usted, en nombre de Jesús. El hombre sin Dios es una bestia. Ese es el título del programa de este día. El hombre sin Dios es una bestia y la base que vamos a utilizar es Jeremías capítulo 31, verso 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. El hombre sin Dios es una bestia, es un animal sin entendimiento, sin razonamiento, hermano. ¿Y por qué razón? Vea, el concepto de bestia, ¿qué es una bestia? Está la bestia en el mundo natural, que es el animal salvaje, es una fiera, ¿verdad? Y también dentro del aspecto, dentro del marco espiritual, está la palabra que nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Eso es en el mundo espiritual. Este concepto de bestia es en el mundo espiritual, es todo lo opuesto a Dios. Eso significa opresión, violencia, hostilidad hacia Dios. Representa el mal, representa el engaño, representa la mentira, la corrupción. ¿Y cómo lo vamos nosotros a verificar o enlazar
con la palabra de Dios. Ok. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí está hablando del anticristo. Sí. Hermano, el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice aquí, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Amén. Esta profecía se va a cumplir en Apocalipsis capítulo 19, desde el verso 11 en adelante. Pero ahora vamos a ver con qué otro versículo nosotros vamos a enlazar para que ustedes tengan un concepto claro, preciso y específico de lo que significa una bestia en el mundo espiritual. Y eso lo vamos a enlazar con Apocalipsis, capítulo 13, del 1 al 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que le había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio la boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar, dice, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermano, este es el espíritu de la bestia, y aquí dice, vea qué tremendo esto. Sí. Se le permitió y la adoraron todos, no algunos, sino que todos los moradores de la tierra. Ese es el estado actual de toda la humanidad, cumpliéndose la profecía escrita en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, que siempre nosotros lo traemos a colación. Que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí, con este versículo, corroboramos, enlazamos y Sí. amarramos la palabra profética. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, esto es una lucha, es un pleito, es una guerra entre el espíritu de la bestia y el espíritu del Cordero, que ya vamos a estar hablando sobre esto. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 13 también se encuentra la segunda bestia, que está ahí adelante en el versículo 11 del capítulo 13.
Sí. Después vi otra Después vez. vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren. Dice, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hermano, esta es la segunda bestia. Al final de los tiempos va a aparecer el anticristo y el falso profeta. Estos dos van a hacer guerra contra nuestro Señor Jesucristo, según Apocalipsis capítulo 19, y ahí es donde se va a terminar lo que es la maldad y el pecado aquí en el mundo. Dice Apocalipsis 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto, hermano, es la última batalla que se titula la batalla de Armagedón. Aquí la maldad, el mal va a quedar erradicado sobre toda la humanidad. La tierra sí va a quedar destruida por tanto terremoto, por tanto tsunami, por tanta huracán. Además de eso, las guerras que se van a desarrollar, y allá en Apocalipsis capítulo 16 habla de que todas las naciones de la tierra van a avanzar en contra de la ciudad santa de Jerusalén para destruirla. Pero eso es imposible. A Jerusalén ningún poder humano ni satánico la puede destruir, porque son las niñas de los ojos de Dios. Además de eso, ahí es donde nació nuestro Señor Jesucristo. Así que por lo tanto, Jerusalén, el pueblo de Israel, está protegido por la mano de Dios. Entonces, ¿qué es lo contrario? Tengo una pregunta, hermano Luis. Este concepto de la bestia y sus cosas y toda la maldad y lo que busca que le adoren y que se postren ante él y todo esto, ¿qué concepto es entonces el que tenemos actualmente sobre el tema de hoy, sobre que el hombre sin Dios es una bestia? Hermano, eso es lo que estamos tratando de poder explicar hoy, porque hay una contienda entre el espíritu de la bestia contra el espíritu del Cordero. El Cordero es nuestro Señor Jesucristo. La bestia ya lo vimos nosotros, que son 3 entidades: el dragón, la primer bestia que es el anticristo, y la segunda bestia que es el falso profeta. Entonces, lo contrario a esto es el Cordero. ¿A dónde o qué significa el Cordero? Significa un sacrificio puro, significa redención, significa la victoria del bien sobre el mal. Amén, amén. Y vamos a estar hablando en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 18 al verso 20. Primera de Pedro, sí, capítulo 1, verso 18. Sí. Bien, dice acá, 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora nos vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 12. Sí. (2:12) de Efesios dice la palabra: y en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta ahí nomás. Amén. Entonces, hermano, vea que estamos poniendo su suficiente fundamento Sí, es un buen- sobre el espíritu de la bestia Ok. y sobre el espíritu del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que se está predicando en las iglesias o qué es lo que están predicando los pastores? Santiago capítulo 3, verso 15 dice lo siguiente: Sí. porque esta sabiduría, Esta sabiduría, dice claramente aquí, en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ese es el espíritu del anticristo, Ok. de la primera bestia. Pero estos tres se conjugan: el dragón, que es Satanás; el anticristo, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo; y el falso profeta, que es tipo de Juan el Bautista, el que anuncia, el que pregona, el que pavimente el camino, hermano, para la llegada de nuestro, de este Del falso, anticristo. Sí. del anticristo. Entonces, ahora, para poder enlazar todo, nosotros tenemos que hablar sobre Isaías 53:7. Sí. Dice: angustiado, el afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un hombre sin Dios es una bestia. Y eso es lo que estamos nosotros transmitiéndoles a ustedes, todo el conocimiento, toda la sabiduría, a través de Voz de Restauración para las naciones, para que ustedes, este mensaje pueda ser compartido para todos aquellos pastores que tienen temor de hablar sobre estos conceptos, hermano. Es necesario que ellos entiendan que si no se acercan a Cristo, están bajo una maldición. Entonces, hermano, primeramente vamos a estar hablando en 1 de Corintios capítulo 15 del verso 38 en adelante. 1 de Corintios 15. Sí. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad,
resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermano, ¿hay alguna duda con relación No, a esto? está muy bien el fundamento que se dio al principio sobre el espíritu del anticristo, la bestia, el falso profeta, todo esto y todo los acontecimientos que se han dado y se van a dar. Ahora bien, también el Cordero, Juan 1:29 dice que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el complemento que se ha dado del uno al otro nos hace ver que estamos en medio de una guerra tremenda, una Así guerra es. sin tregua, diría yo. Y esto es para el que la quiere ganar, es a través de Jesucristo, nada más. Es a través de la palabra. Nada más, ¿verdad? porque lo animal y lo terrenal, como dice aquí en Corintios 15, creo que el cuerpo de nosotros es espiritual. En la fe de Dios, nuestro cuerpo es espiritual. Ya lo animal que había en nosotros, ya eso desapareció, hermano, no está. ¿Por qué? Porque yo creo que el Espíritu Santo es el que empieza a gobernar y a traer la sabiduría de la palabra, para que el hombre empiece a comportarse como Dios siempre ha querido. Una persona en su juicio cabal, en entendimiento, razonamiento, espiritualidad. Pero cuando no tiene esa comunión con Dios, el ser humano está totalmente, hermano, perdido. Por eso el título de hoy que le ha puesto usted a este mensaje es muy importante. El hombre sin Dios es una bestia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la predicación de hoy? Llevar un mensaje en que el ser humano, la persona que nos está oyendo, pueda entender, no para que se sienta mal, que usted no es ningún animal, no. Hablamos de los instintos animales que hay en el ser humano cuando no caminamos en la fe de Cristo, cuando no conocemos la palabra, andamos haciendo cosas que no son agradables al Señor. Entonces, qué importante es este tema, muy importante, hermano. A mí para que ustedes vayan comprendiendo, hermano, el concepto real de lo que significa el mensaje de hoy, en el versículo 49 de 1 de Corintios, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Muy bueno. Entonces, usted se conecta directamente con Génesis capítulo 1, verso 26 creo que es. Ok. Hagamos al hombre Sí. según nuestra imagen. Y crió Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Sí, entonces, en el principio, en el huerto del Edén, Dios, a través de su soplo divino, le dio vida a un muñeco de barro que él había formado. Cuando este muñeco tuvo vida, entonces él le puso el nombre de Adán. Adán significa ADN. Un día vamos a estar hablando sobre el ADN, sobre la genética de Dios, que se desprende directamente de Adán. Adán significa ADN. Entonces nosotros tenemos el ADN de Dios. Pero viene la mentira, viene el engaño, viene la falsedad y nosotros perdimos el concepto real de lo que significa caminar con Dios. La misma palabra nos habla que nuestro Señor caminaba todos los días con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Sí, amén. Y eso se perdió cuando ambos pecaron a través del engaño de Satanás. Entonces Satanás es el espíritu del engaño. Y cuando nosotros vemos acá lo que dice el verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En Filipenses 2:7, ahí nos da a nosotros
la información que nosotros necesitamos para poder entender qué significa la imagen del celestial. Vea usted. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Este es nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén, amén. Él se hizo semejante a los hombres, según Gálatas 4:4. Ahí nos habla otra cosa, hermano. Sí. Vea lo que nos dice. Dice Gálatas 4:4, dice la palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Siga con Y por ese. cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estamos hablando de una guerra espiritual entre el espíritu de la bestia contra el espíritu del cordero, el espíritu del mal contra el espíritu del bien. Vea todo lo que estamos descubriendo a través de este programa para que usted se fortalezca. Ojalá que todos estos conceptos usted los esté escribiendo, porque es importante, hermano, que usted no nos crea a nosotros, sino que usted escriba, escudriñe y entienda que solamente a través de la palabra de Dios usted puede llegar a la vida eterna. Entonces, en medio de todo esto, damos a entender de que el ser humano sin Dios, sin el conocimiento de Dios y de la palabra, y sobre todo con la cobertura del Espíritu Santo, el hombre sin Dios tiene instintos animales. Es que nosotros con la caída, acuérdense que somos carne, y allá en Génesis capítulo 3, verso 20, ¿Sí? vea, Okay. ahí lo que nos habla, hermano. Aquí está, y ya, versículo 20, 3:20. Espéreme, voy a corroborar. Ok. 3, dice, verso 17. Bien. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dice, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, oiga bien, al hombre lo tomó del polvo de la tierra, le dio aliento de vida. Al primer hombre que se le dio todo el conocimiento, toda la sabiduría que nosotros a través de la palabra podamos tener, Dios se lo transmitió directamente a través de un soplo a nuestro padre Abraham, al padre terrenal. Entonces, esa sabiduría está a través de la Biblia, está escrita, pero la tierra quedó bajo maldición. Nosotros nacemos bajo maldición. Veamos lo que nos habla el Salmo 51. Sí, 51:5. Dice aquí, he aquí en maldad he sido formado, ¿Sí? y en pecado me concibió mi madre. Ahí está, en pecado. ¿Por qué razón? Porque nosotros, media vez estemos en este cuerpo, nosotros estamos bajo la maldición del pecado. Entonces, solamente a través de Cristo, nosotros podemos redimir esa maldición, que no es una maldición de mi padre, o de mi abuelo, o de mi tatarabuelo. No, esa maldición es una maldición heredada desde la caída del hombre en Amén. el huerto del Amén, Edén. así es. No es así como muchos pastores dicen, las maldiciones generacionales. No, esa es una maldición Que venimos con ella. Venimos, nacemos y morimos con ella. Que solamente a través de Jesucristo Solamente a través de Cristo. somos librados de eso. ¿Ok? Así es, hermano. No sé si esta enseñanza está calando, está llegando pues a los términos que Dios quiere que llegue, pero es que en 1 Corintios capítulo 15, verso 49,
así como hemos traído la imagen del terrenal, eso ya lo explicamos. Sí. La imagen del terrenal es cuando Dios nos hace a imagen y semejanza de Dios en la tierra. Pero ahora viene la imagen del celestial. ¿Y cómo vamos a conseguir nosotros la imagen del celestial? Solamente a través de la Escritura. Esto es, hermanos, el Espíritu Santo escrito, cuando el Señor dice, yo me voy de la tierra, pero le voy a mandar al Consolador, la palabra. ¿Y por qué es la palabra? Porque Cristo es la palabra. Voy a leer 1 Corintios 2:10 en cuanto a eso que usted está diciendo. Pero Dios dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Estamos hablando de la imagen que tenemos que traer espiritual, la celestial. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Sí, hermano. Aquí tenemos unas personas que están en sintonía. No sé si usted lo tiene ahí. Bueno, aquí tengo a mi hermano Roberto Rojas. Don Roberto nos está mirando. Bendiciones, hermano Roberto. Qué bendición que esté conectado. José Vargas lo está viendo también. Bendito sea el Señor, amén, hermano. Gilberto Segovia, el hermano, y Rodolfo Fraser también está en contacto con nosotros. Sean bendecidos, queridos hermanos. Amén, es una bendición, amén. Vamos a continuar con esto. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, dice aquí 2:10 de Corintios, conoce lo profundo de Dios y nos lo revela a nosotros a través de la palabra, a través de la Escritura. Así es. Porque dice aquí en el versículo 14 que el hombre natural, el hombre carnal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que el hombre, mientras no esté con Dios y conectado a la palabra de Dios y a una relación personal con el Espíritu Santo, el hombre va a ser atacado en el hombre natural, el hombre carnal. Sí. Por eso dice en Corintios 4:4, que lo quiero leer, es un versículo que yo le dije a usted que siempre lo tenemos que sacar, hermano, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo, sí, el que maneja y gobierna este mundo, Él es el que maneja todo el sistema, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mientras el hombre no tenga una revelación, un conocimiento, la sabiduría que viene a través del Espíritu Santo, como dice Santiago 3:17, la sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, amable, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía alguna. Esa sabiduría es la que necesitamos para que nuestro comportamiento como persona, como seres humanos, no nos vaya a ganar ventaja el hombre natural, carnal, terrenal, que es animal y diabólico. Así es, pastor. Yo quiero rescatar esto en el verso 42 de 1 Corintios capítulo 15. Sí, así señor. también es la resurrección de los muertos. ¿Por qué habla de una resurrección de los muertos? Porque usted, querido hermano, sin Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Se lo voy a repetir. Sin Cristo nosotros somos almas vivientes, pero muertas espiritualmente. Así es. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Por qué se siembra en corrupción? Porque esta es la semilla, la palabra es la semilla y se está sembrando en un cuerpo lleno de iniquidad, lleno de maldad, lleno de pecado. Y vea lo que sucede, resucitará en incorrupción. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, inmediatamente resucita de un estado de mortandad a un estado vivificante que es en Cristo Jesús. Luego dice, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hermano, la enseñanza de ahora se titula El hombre sin Dios es una bestia. Vea todo lo que Dios le está revelando a través de su santa palabra. Se siembra cuerpo animal, oiga, resucitará cuerpo espiritual. Sí. Hay cuerpo animal
y hay cuerpo espiritual. Nosotros que predicamos, enseñamos, exhortamos la palabra de Dios, estamos hablando que primero se tiene que sembrar la semilla en un cuerpo animal, en una bestia, para que salga un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, pero el postrer Adán es el espíritu vivificante. Y luego dice, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego viene lo espiritual. La palabra se tiene que sembrar, hermano, en iniquidad para que ese hombre o esa mujer resucite y que vuelva de muerte a vida. Pastor. Por eso el que está en Cristo es nueva criatura. El hombre viejo, el hombre carnal, el hombre terrenal, ese hombre viejo viciado a los deseos engañosos y al pecado y a las contaminaciones del mundo, está en su práctica de pecado. Y por eso muchas veces el comportamiento de muchos seres humanos en este tipo de comportamientos se comportan como animales, hermano, como Sí. animales, y no hemos leído el de Pedro, segunda de Pedro. Ya lo vamos a leer. Ok, ya lo vamos a leer, porque ya es lo muy vamos a leer, importante. porque estamos desarrollando Pero primeramente. qué interesante es ver esto, porque cuando el hombre viene con la simiente del pecado original, que nacemos con ellos, 51:5 del Salmo lo digo, en pecado me concibió mi madre, en maldad. Entonces, crecemos, vivimos, nos desarrollamos y empezamos a ser contaminados. Desde adentro venimos contaminados por el pecado primero. Y ahora bien, esa contaminación y el entorno de vida que nos rodea todos los días, que tiene que ver con el mundo, el cual tenemos que hacerlo a un lado, como dijo Jesús, que no hagamos amistad con el mundo, dijo Santiago, y Juan dice que no amemos el mundo ni las cosas del mundo, pero ahí es el comportamiento, en ese entorno de mundo, de pecado, de las cosas que la carne pide, es donde el instinto animal en muchos seres humanos se despierta como animales irracionales. Sí. Qué interesante. Vamos a estar leyendo 1 de Corintios, ¿Ok? versículo 53, Aquí mismo, capítulo 15, capítulo 15, sí. versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí nomás. Amén. Vea, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Sí. Esto corruptible es nuestro cuerpo carnal. Amén, amén. Entonces, ¿cómo se va a vestir de incorrupción? A través de la palabra. Es la única forma como usted se puede vestir de incorrupción. Entonces este cuerpo que tenemos es animal, terrenal y diabólico, hermano. Sí, hermano, así es. Porque es la sabiduría del mundo. Sí, entonces vamos a seguir con esto. Y dice, y esto mortal, o sea, nuestro cuerpo, Sí. se vista de inmortalidad. Ok. O sea, ya cuando usted se llena de conocimiento, de sabiduría Amén, amén. y de ciencia de Dios, Ok. entonces ya usted se convierte en un cuerpo inmortal. Porque allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 10, ahí dice, Sí, ¿verdad? sí. Yo he Ya lo puesto hemos leído. eternidad En el dentro corazón de del hombre, Sí, sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios. sí, léalo. Eclesiastés 3:10 es. Vamos a leerlo, hermano. Ok. Bendito sea el Señor. Vamos a ver. Entonces, voy a continuar en lo que el pastor encuentra. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, Sí. y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Y qué significa esta palabra sórbida? Eliminada. Ya nosotros sí vamos a perecer en el cuerpo,
Este cuerpo un día tiene que ir a la tierra porque de la tierra ha sido tomado. Amén, amén. Pero y tu alma y tu espíritu, aquí dice que ha sido eliminada. Entonces, y luego dice el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces aquí la muerte en el hombre que tiene el espíritu del Cordero, que es el Espíritu Santo, ha vencido al espíritu de la bestia. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ajá. Entonces, es importante este tema, hermano, porque todas las personas que nos están escuchando ahora a través de este tema, que es muy pocas veces, le decía yo al hermano Luis, que yo no he escuchado una predicación de esta clase. ¿Por qué el hombre animal, el hombre terrenal, el hombre carnal y el hombre espiritual? En nosotros hay dos hombres. Está el espiritual y está el carnal, según dice Primera de Corintios 2. Ahí habla el apóstol Pablo del hombre natural, el hombre espiritual. Entonces, cuando conocemos de Cristo, conocemos de la palabra y nos llenamos del consejo de Dios y ponemos en práctica la palabra, el hombre animal, terrenal, diabólico, que está ahí, porque es la naturaleza que desde un principio venimos arrastrando. Ahora bien, cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Todo pasa, todo se va acabando, y entre más nos metemos con el Señor, más vamos aprendiendo cuál es nuestro comportamiento en el entorno de vida que tenemos todos los días. Gracias a Dios por esta palabra, hermano, porque es un consejo que Dios nos está dando. Juan 3, 17 al 21. Ok, Juan 3, 17 al 21 dice la palabra así. Muy bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí, hermano, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo está condenado. El mundo sin Dios está condenado. Amén, amén. El mundo, la población, la humanidad está condenado. Toda esa humanidad sin Dios son bestias, hermano. Y parece ser de que la palabra sea dura. Pues no, fíjese, porque la palabra tiene que ser transmitida así como está escrita. Aquí no nos estamos inventando nada y que nosotros no vamos a descifrar o esconder la palabra para no dañar el corazón, porque si no, el hermano se va a enojar. Enójese. Pero hermano, de un principio usted leyó lo que fue Apocalipsis presentando el espíritu del anticristo. Sí. Y presentando el espíritu del Cordero. Ajá. Y la guerra que hay entre ambos. Y que eso afecta a la humanidad completamente. Así es. Es un término que estamos viendo, inclusive, lo vuelvo a repetir. La sabiduría de este mundo dice que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Estaba leyendo ahora un salmo que dice, aún el hombre que está en honra y no entiende es un animal. Eso estábamos viendo ahora. Sí, sí. Entonces, sí. Estamos leyendo aquí entonces, 3:17, nos dio para sí. que el mundo sea salvo por él. El 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, oiga, lo que nosotros le estamos diciendo, le estamos hablando, si ustedes creen, bueno, y si no creen también. Nosotros cumplimos el mandato de nuestro Señor porque para Él trabajamos. Amén. Y si ustedes, oiga, si este día, ustedes al oír esta enseñanza, ustedes dicen, no hombre, el hermano Luis sí tiene razón, yo me voy a convertir y vamos a hacer una oración para aquella persona, ya sea que hoy, mañana o pasado, o cualquier día en el futuro que ustedes escuchen, vamos a dejar una oración de arrepentimiento y vamos a hacer la oración del pecador para que usted, a través de esta enseñanza, usted pueda aceptar a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto
que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermano, aquí está la palabra, aquí está el consejo, que el ser humano lo quiera recibir, que la persona de cierta posición, ya sea de alto rango, o sea una persona humilde del mundo, no importa quién sea. Sí. La palabra es para todo porque Jesucristo quiere salvar a todo ser humano. No quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Ahí mismo en Juan, capítulo 3:36. 3:36, sí. Dice así. El que en él, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, dice, el que rehúsa creer, pero el que rehúsa creer en él, En el Hijo. en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, esto es terrible. Todos aquellos que desprecian a Jesucristo, vea, por ahí anda un desgraciado colombiano bailando vestido de Jesús, burlándose de Jesús, hermano. Lástima que no pude mandar el video para que ustedes lo vieran. Tremendo. Y ahí, él ahorita puede estar feliz y contento de que se está burlando de Cristo. Pero aquí dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. No verá la vida. Pero viene la consecuencia. Sino que la ira de Dios está sobre él. Ustedes sigan despreciando a Dios si ustedes quieren. No escuchen esta palabra. Porque para ustedes nosotros somos vergüenza. Por lo que nosotros le decimos, por lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros los aconsejamos. ¿Verdad? Ahí Juan. Sí. 8:34. Ahí adelante. Ok, dice 8:34 Juan. Ok, aquí está. Dice así, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hijo de perdición. El hombre sin Dios es una bestia, hermano, sin conocimiento, sin sabiduría. Vea lo que nos habla Mateo 15, 18 al 19. Ok. Mateo 15, el 18 al 19. Bien. Dice así. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermano, aquí, porque nos falta bastante, ¿verdad?, para poder ir estudiando todo lo que queremos decirle. Romanos 3. Romanos 3, sí. 9:18. Ok, vamos aquí. 9:18. 3. 3. 3. 9:18. Del 9 al 18. Sí, lea. ¿Qué pues somos? ¿Mejores que ellos? Ahí estamos bien. Sí. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oiga. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Hermano, ¿qué es la ley? La ley está, la ley de la carne y la ley del espíritu. Eso está ahí mismo en Romanos capítulo 8. Sí, señor. La ley de la carne y la ley del espíritu. Verso 8, capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta ahí nomás. Amén. La ley del pecado, que es la carne, y la ley del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, todo comportamiento irracional, todo instinto animal y diabólico no tiene que ver nada con el mundo espiritual. Todo es carnal, sujeto al entorno de vida en el que estamos viviendo. Es que, hermano, quiero que comprendamos una cosa. Amén. Satanás trabaja en la carne. Por eso la misma palabra nos habla de que nosotros tenemos 3 enemigos. El primer enemigo es la carne. El segundo enemigo es el mundo que nos rodea y el tercer enemigo es Satanás. Entonces, Satanás siempre va a trabajar en la carne. Por eso el apóstol Pablo nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, en nuestra mente. Ahí es donde se libran las batallas. Entonces, hermano, Satanás siempre va a trabajar, va a luchar por destruir la carne. Pero viene el Espíritu Santo a través de su santa palabra, porque este es el Espíritu Santo, la palabra escrita. Aquí empieza ya una rebelión interna en cada una de las personas, en cada uno de los que queremos ser librados de la muerte. Entonces, cuando hablamos de la carne y espíritu, esa guerra espiritual que cada ser humano tiene, es un conflicto que tiene él interno en su mente, en su alma, en su ser interior. La carne manifiesta lo que son sus pecados y lo espiritual manifiesta lo que es espiritual. O sea, es la imagen de lo que es lo espiritual. Sí. Y dice aquí, hermano, el versículo que siempre usamos, porque es muy importante hacerlo saber, que como los seres humanos en el tiempo antiguo y en el tiempo actual, porque esa es una palabra que se aplica ahora mismo para todos los que nos están oyendo, el que no toma en cuenta y no quiere tomar en cuenta a Dios, Dios lo va a entregar a una mente Reprobada. para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿Qué peligro hay ahí, hermano? Sigamos en Romanos capítulo 8, verso 3, Sí. para que esto quede bien enlazado. Y Porque que lo que era imposible, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está lo animal, terrenal y diabólico. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Siga con el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, oiga bien, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, ¿cuántas veces nosotros predicamos en un centro de restauración aquel borracho, aquel drogadicto, aquella prostituta? Y mire, por más que nosotros les enseñemos, ellos no quieren atender al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo según la carne. La carne, hermano, somete al hombre o a la mujer a una dependencia total de iniquidad carnal. Por eso, Romanos capítulo 1 es importantísimo que nosotros lo tengamos presente, porque ahí está, hermano, todo lo que nosotros estamos hablando. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, verso 21. Ajá, sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
Oiga, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el hombre sin Dios, es una bestia, hermano. Entonces, nos falta mucho para terminar. Leamos Pedro, porque me Sí. interesa que leamos Pedro, segunda Sí. de Pedro, muy importante, el capítulo 2 de segunda de Pedro, hermano Luis, dice así, pero estos, 2:12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, oiga bien, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermano, vea, ya no tenemos tiempo, pero sí, yo quiero que se haga una oración, la oración del pecador. No sabemos si a través de esta enseñanza pueda haber alguna persona que al escuchar esto pueda aceptar al Señor. Nosotros nunca lo vamos a saber. No. Pero eso es en la intimidad entre usted y el Señor, entre usted y Dios. Si usted está escuchando este programa, usted tiene que atender a la voz de Dios, porque vea, esto es, mire, no hemos desarrollado ni siquiera la mitad. Así es. Pero hasta aquí Dios nos da el tiempo necesario, porque ya la hora de nosotros ya se terminó. Entonces, hermano, hay que hacer una oración, la oración del pecador, para que... Y hay un pasaje en la Biblia, le recomiendo a usted que lea el Salmo 73. En el Salmo 73 hay un pasaje muy importante, en versículo 22, 23, 24, donde dijo el escritor de este Salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no quiero nada en esta tierra. Me has guiado según tu consejo y luego me recibirás en tu gloria. Si estás ahí al otro lado, donde quiera que te encuentres, vamos a hacer una oración pidiéndole perdón al Señor, porque muchas veces te has preguntado ¿por qué yo actúo de esta manera? ¿Por qué de repente tengo esos impulsos tan extraños? Que usted mismo se sorprende en un momento de ira, de enojo, de situaciones que vienen y van, y usted se pregunta ¿por qué hice tal cosa? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué pensé de esa manera? Porque tenemos un instinto animal dentro de nosotros, es el instinto de la carne, del pecado, y que solamente a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, usted puede tener totalmente la calma, la paz, la tranquilidad, el dominio propio sobre circunstancias de la vida que nos quieren hacer actuar de una manera muy mala. Repita conmigo si está al otro lado: Señor Jesucristo, en esta tarde he escuchado el mensaje de tu palabra. Señor, quiero pedirte perdón. Perdón por mis pecados, por mi comportamiento, por la vida que he llevado, porque no he sido obediente, Señor. ¿Cuántas veces me has hablado? Pero hoy, Señor, aquí en mi intimidad contigo, yo acepto y reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de ti, Señor, yo voy a cambiar mi comportamiento, mi manera de ser. Te pido que me llenes del Espíritu Santo, Señor. Yo te confieso en esta hora con mi boca y creo en mi corazón, Señor, que tú moriste por mí, diste la sangre para limpiar mis pecados y llevarme, Señor, a la eternidad contigo. Ayúdame a vivir para ti, Señor, cada día de mi vida, pidiéndote perdón en esta preciosa tarde. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero orar por ti. Padre, allá al otro lado, hay personas que han escuchado el mensaje, Señor, que el hombre sin Dios es como una bestia, es como un animal, Señor, y eso es una verdad. Pero te pedimos, Señor, que al otro lado bendigas a todas estas personas que han escuchado el mensaje, Señor, que los llenes de paz en ese corazón, en esa mente, en su alma, en su ser interior, puedan recibir la bendición del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. La palabra de Dios dice, si usted escuchó esta enseñanza, dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Aleluya, en público. Sí, Señor. La oración tiene que ser
entre usted y nuestro Padre Celestial. Qué bueno, Dios. Oiga, no tiene usted que ser como los fariseos, dice que andan caminando, gritando y haciendo un montón de cosas para que los vea la gente. No, no es así. Dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Qué bueno. Si usted escuchó este mensaje, hoy es el día de su arrepentimiento, de su relación con Dios, para que usted deje de ser una bestia sin Dios. Hermano, Dios bendiga, qué bueno. Aparentemente este mensaje puede que sea muy fuerte, pero es que está escrito. Y la palabra se tiene que predicar así como está escrito. Sí, Señor. Un saludo muy especial para una persona que aún no conozco personalmente, pero se llama Carlos, de allá de la iglesia de mi hijo Carlito Fuentes. Carlos de León se llama el Señor. Dios bendiga, hermano. Un día tiene él que estar aquí dándonos mucha enseñanza, porque es un hombre de fuego también. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente con otra palabra de restauración. Gracias, Señor. Amén. Qué bueno.